Bien, vamos a seguir por donde nos habíamos quedado en este capítulo 7, en los criterios diagnósticos. Lo más importante de la clasificación de estos trastornos es el concepto de episodio hipomaníaco y maníaco, como ya habíamos visto. En el episodio depresivo, los criterios son los mismos que los trastornos depresivos. En las tablas 7.6 y 7.7 se presentan los criterios diagnósticos del DSM-5 para ambos episodios, tanto maníaco como hipomaníaco. Aquí se establecen 4 subtipos de lo que sería el trastorno bipolar, el TB. Bipolares 1, bipolares 2, como ya habíamos visto, luego ciclotimia, muy importante, y trastornos bipolares no especificados. Como novedad, tenemos la clasificación de tipo 1 y tipo 2, como ya vimos también, que también ha sido adaptada en la reciente publicación de la CIE 11. La hipomanía es una forma menos grave, bueno, ya visteis antes, con el tema del prefijo, hipo por debajo de y demás, ya lo sacamos bien por eso. Pues esa es una forma menos grave de la manía, cuyos criterios para el diagnóstico han sido siempre bastante confusos. El DSM-3 utilizaba como clave diferenciadora si el estado requería hospitalización, manía o no, hipomanía. Esa era la forma de diferenciar, ¿vale? La clave diferenciadora era básicamente si se requería hospitalización o no. Manía era sí y hipomanía no. Entonces esa era un poco la forma en la que se utilizaba en el DSM-3, ¿no? Luego en el 4, para diferenciar, estableció un conjunto más específico de requisitos diagnósticos, sintomatológicos vigentes ya en el DSM-5. Una vez establecido el diagnóstico, ¿qué pasaría? Pues es necesario valorar la gravedad del episodio, maníaco y o del depresivo, mientras que en el caso del episodio hipomaníaco no se considera grave. Eso es muy importante, ¿vale? En el episodio hipomaníaco no se considera grave. Las pautas para valorar la gravedad son, tenemos cinco puntos que vamos a ver. Leve, lleva un orden, ya lo vais a ver ahora. Es leve, moderado, grave, remisión parcial y remisión total, como en las otras. Leve, están presentes pocos o ningún síntoma, salvo los necesarios para cumplir criterios diagnósticos. La intensidad de los síntomas causan malestar manejable y poco deterioro en el funcionamiento sociolaboral. Luego moderado, que sería como una media, pues el número de síntomas, su intensidad y o el deterioro funcional están entre los especificadores leves y graves. Vamos, en leve un extremo de menos, grave el de más, pues están en medio, de ahí que le llamemos moderado, básicamente es como mitad. Y grave, pues ya sería el extremo opuesto al de leve, que ya es que el número de síntomas supera notablemente a los necesarios para el diagnóstico. La intensidad de esta causa gran malestar y no es manejable. Además, interfiere notablemente en el funcionamiento social laboral. Punto 4. En remisión parcial. Los síntomas del episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo inmediatamente anterior están presentes, pero no se cumplen todos los criterios. O, cuando acaba un episodio de este tipo, existe un periodo que dura menos de 2 meses sin ningún síntoma significativo. Eso sería en remisión parcial, ¿vale? Básicamente, pues que están presentes, pero que no se cumplen todos los criterios. Y luego, la remisión total ya es que los criterios completos se cumplieron en el pasado, pero no hay síntomas en los 2 últimos meses. Muy importante lo de los 2 meses, ¿vale? Otros especificadores diagnósticos, además del de la gravedad, que acabamos de ver ahora, lo de leve, moderado, grave, remisión parcial y total, hay aparte otros especificadores, por así decir, diagnósticos, ¿no? Además de la gravedad, quiero decir. Tendríamos el de con ansiedad, que serían 2 o más síntomas de ansiedad durante el episodio afectivo agudo. Luego 2 con características mixtas. 3 síntomas depresivos durante un episodio maníaco hipomaníaco con características mixtas o 3 síntomas maníacos durante un episodio depresivo con características mixtas. 3. Con ciclos rápidos, presencia de al menos 4 episodios del estado de ánimo en los 12 meses anteriores en los que se cumplan los criterios de un trastorno afectivo. 4. Con características melancólicas. Hace referencia a episodios depresivos en los que predomina la anedonia intensa o la falta de reactividad a estímulos placenteros. Se asocia a episodios graves con características psicóticas. Con características atípicas, número 5, hace referencia a depresiones que se acompañan de una intensa reactividad del estado de ánimo, aumento del apetito, hipersomnia, parálisis plúmbea en las extremidades y alta sensibilidad del rechazo.
En la sexta tendríamos con características psicóticas. Pues los episodios afectivos se asocian a delirios y alucinaciones. Estos pueden ser congruentes, en consonancia con los síntomas afectivos, o incongruentes, cuando los síntomas psicóticos no concuerdan con los afectivos, no tienen congruencia. Y luego tendríamos en el 7 con catatonía, que es que los síntomas afectivos se asocian a síntomas catatónicos, estupor, mutismo, manierismo, estereotipias, etc. En el 8 tendríamos con el inicio en el periparto. El episodio afectivo actual tiene su inicio durante el embarazo. O, y esto es importante, no solamente es en el embarazo, también es un poco después, creo que es. ¿Ves? O en las primeras semanas tras el parto. Después de haber dado a luz, pues las primeras semanas también cuentan. ¿Vale? Luego en el noveno, con patrón estacional, que se aplica cuando los episodios afectivos aparecen relacionados con el cambio de estaciones. 10. Polaridad predominante. Consiste en clasificar el trastorno bipolar según el predominio de las fases maníacas o depresivas. No está en las actuales clasificaciones diagnósticas. Muy importante, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la tabla. Lo que comentábamos antes, si vamos un poquito para arriba, veis que os dije antes, en las tablas 7.6 y 7.7 se presentan los criterios diagnósticos del DSM, pues se refiere a esto, ¿vale? Esta sería una de las tablas. Esta es la tabla 7.6, que son los criterios diagnósticos del episodio hipomaníaco, ¿vale? Es un poco lo que fuimos dando también, pero bueno, os lo voy a leer. Apartado A, un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo unos 4 días consecutivos y está presente pues la mayor parte del día, casi todos los días, ¿vale? Como máximo tiene eso. Eso sería básicamente un poco la parte definitoria de lo que sería, pues, como nos dice que un periodo bien definido de este estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado. Esto es muy importante, ¿vale? El tema de expansivo, irritable y ese aumento anormal. Y que persiste esa actividad de la energía que dura como tal, pues ya lo que dijimos, ¿no? 4 consecutivos, 4 días. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad. Han persistido 3 o más de los síntomas siguientes. 4 si el estado de ánimo es solo irritable. Representa un cambio notorio, Bueno, lo que decíamos. Los 7 puntos de aquí, de aumento de la autoestima, sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual. Estas tablas ya sabéis, es cuestión de ir repasándolas, ir mirándolas bien y ya está. Fuga de ideas, facilitación de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo, tanto puede ser social, en el trabajo, en la escuela, sexual o agitación psicomotora. Y luego pues una participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. En el C, el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo. En el D, la alteración del estado de ánimo y el cambio de funcionamiento son observables por parte de otra persona. E, el episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante en el funcionamiento social o laboral o necesitar una hospitalización. Si existen características psicóticas, el episodio es por definición maníaco. Y esto es muy importante. Si existen características psicóticas, el episodio es por definición maníaco. Es una diferencia ahí con el hipo, ¿vale? El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Vale, ¿cuáles serían los subtipos ahora del trastorno bipolar? Lo que habíamos dicho antes, trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, ¿os acordáis? Básicamente es eso, el tipo 1 y el tipo 2. Vamos a verlo un poco más en profundidad, que sería el trastorno bipolar 1, que nos dice la característica principal para el diagnóstico de un trastorno bipolar tipo 1 es tener un antecedente de haber padecido un episodio maníaco en la vida. Puede que el paciente haya presentado un episodio maníaco único, pero lo normal es que este episodio se acompañe de episodios depresivos posteriores. Por eso, el cuadro se llama bipolar. En la naturaleza humana no suele aparecer trastornos maníacos recurrentes. Podemos afirmar que las personas tienen una mayor tendencia natural a la depresión que a la manía. Lo normal y lo más frecuente es la alternancia entre lo que serían episodios maníacos y episodios depresivos. Y a veces pues con síntomas mixtos, entrecruzados, ¿vale?
Ellos serían el trastorno bipolar 1. Esto es importante acordarse bien, ¿vale? Trastorno bipolar 2 ahora. Pues las personas que habiendo padecido episodios depresivos o hipomaníacos nunca han padecido un episodio completo de manía. Entonces, trastorno bipolar 2 es las personas que habiendo padecido episodios depresivos e hipomaníacos nunca han padecido un episodio completo, y esta es la clave, episodio completo de manía. Vais a ver ahora una pequeña diferencia donde se puede considerar más leve, que nos van a decir, aunque pueda considerarse más leve que el tipo 1, el que acabamos de leer, no lo es, por la gran cantidad de tiempo que los individuos con esta afección pasan con depresión, y porque esto afecta al funcionamiento laboral y social de la persona. Entonces, el hecho de verlo así, que no se interprete que es menor o que sea más leve, ¿vale? Porque no lo es. De hecho, lo que tienen es que pasan muchísimo tiempo con afección de depresión, vamos. Y lógicamente, pues eso afecta al funcionamiento tanto laboral como social de la persona en particular. La siguiente tabla, lo que os comentaba antes. Vamos, como si estuviera yo acompañado. Tabla .77. Criterios para el diagnóstico de episodio maníaco. Vale, recordemos aquí atrás, cuando dimos la tabla, que era episodio hipomaníaco. Pues ahora en esta tabla, en la siguiente, la 77, sería pues sobre episodio maníaco. Lo voy a hacer un poquito más grande para poder leerlo, ¿vale? 7.7. Criterios para el diagnóstico de episodio maníaco, según el DSM-5. A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objetivo, que dura como mínimo una semana, muy importante, y está presente la mayor parte del día, casi todos los días o en cualquier duración si se necesita hospitalización, ¿vale? B. Durante el periodo de alternación del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad han persistido 3 o más de los síntomas siguientes. 4, pues si el estado de ánimo es irritable, lo mismo que en el otro. Aumento de la autoestima y seguimiento, disminución de la necesidad de dormir, más hablador del habitual, fuga de ideas, facilitación de distracción, aumento de actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora, lo mismo. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. En el C, alteración del ánimo suficientemente grave para causar un deterioro importante, para necesitar hospitalización con el fin de evitar daño y demás. Y D, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o afección médica, lo mismo. Ciclotimia, importante, ¿vale? Ya hemos visto, pues dentro de los subtipos, vimos tipo 1, tipo 2, y ahora el tema de ciclotimia. Muy importante esta. Ciclotimia, presencia durante al menos 2 años, muy importante acordarse de las cifras, ¿vale? Ya sé que es un coñazo como una catedral, pero es lo que hay. Presencia durante al menos de 2 años de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos, que no cumplen criterios para un episodio depresivo mayor. Esa es la clave, ¿vale? Entonces tiene que haber 2 años, al menos durante 2 años, puede haber más, pero bueno, durante al menos 2 años, de unos numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos, y que no cumplen criterios para un episodio depresivo mayor. Vale. Los intervalos libres de síntomas deben tener una duración inferior a 2 meses. Normalmente presenta periodos breves, de 2 a 6 días, con depresión y euforia alternantes. Fue considerada una forma del trastorno de la personalidad en el DSM-3, de hecho, hasta que se la vinculó con formas leves y moderadas del trastorno del espectro bipolar, en la que la irregularidad del estado de ánimo es una característica central. Es el cuadro más leve de la enfermedad, situándose entre el TB, trastorno bipolar, y las oscilaciones normales del estado de ánimo, ¿vale? Básicamente es con lo que hay que quedarse bien, aparte de las cifras que dijimos de 2 años, 2 meses, 2 o 6 días, todo eso sí, hay que entender que es un cuadro más leve de la enfermedad, que se sitúa entre lo que sería el trastorno bipolar y las oscilaciones normales de un estado de ánimo. Entonces, trastorno bipolar, aquí la ciclotimia y aquí la oscilación normal del estado de ánimo. Entonces está en medio, por así decir, ¿no? Por eso es más leve también, claro. Tabla 7.8. Criterios para el diagnóstico del trastorno ciclotímico del DSM-5. A. Durante 2 años como mínimo, ya veis, es que es lo que estamos leyendo ahí arriba, pero os lo vuelvo a leer.
Bueno, al menos un año, importante esto, en niños y adolescentes. Lo de arriba es un pequeño resumen de esto. Lo que pasa es que aquí entra un poquito más al detalle. Por ejemplo, el tema de que en los niños, por ejemplo, es al menos un año, ¿vale? Niños y adolescentes, quiero decir. Han existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios de un episodio hipomaníaco como tal, y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio de depresivo mayor. Entonces, existen unos periodos de síntomas hipomaníacos, pero no va a cumplir esos criterios para ese episodio hipomaníaco. Y luego numerosos episodios de síntomas depresivos que no van a cumplir los criterios para un episodio depresivo mayor. Ya veis, es que está a medias, no llega a, pero comparte cosas, ¿vale? B. Durante el periodo de 2 años citado anteriormente, un año en niños y otro adolescentes, lo mismo, los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad de tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. C. Nunca se han cumplido los criterios para un episodio de depresión mayor, maníaco o hipomaníaco. D. Los síntomas de criterio A no se explican mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. Un trastorno por ideas delirantes u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos de una sustancia o de otra afección médica. Esos serían básicamente los criterios para lo que es el diagnóstico de trastorno ciclotímico, ¿no? Según el DSM-5. Vale, espectro bipolar. Ojito con este, porque yo de hecho, es un poco la... Vamos a ver cómo se entiende un poco la enfermedad bipolar, como un continuo y demás, ¿no? Vamos a ver. Espectro bipolar, entendiendo la enfermedad bipolar como un continuo en el que cabe incluir determinados cuadros que no cumplen los criterios diagnósticos que aparecen en los manuales de clasificación, Axcal y Pinto. Han propuesto 9 categorías distintas del trastorno bipolar. Ojo aquí, ¿eh? En la tabla 7.9 vemos lo que es el espectro bipolar, el Axcal, que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver las 9 categorías, ojito con esto, porque es bipolar 1/4, bipolar 1/2, bipolar tipo 1, 1/2, bipolar tipo 2, 1/2, bipolar tipo 3 1/2, 4, 5 y 6. Ahí vamos a ver los distintos grados, el espectro, vamos, que consideran. En el bipolar 1/4, episodios depresivos con rápida respuesta a antidepresivos. Bipolar 1/2, equivalente al esquizoafectivo, tipo bipolar, síntomas positivos de psicosis con episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos. Bipolar tipo 1, 1/2, episodios hipomaníacos sin episodios depresivos. Bipolar tipo 2, 1/2, episodios depresivos con temperamento ciclotímico. Ya veis que está muy apuntalado todo. Bipolar tipo 3, episodios depresivos con hipomanía inducida por antidepresivos. Bipolar tipo 3, 1/2, episodios depresivos con hipomanía inducida por consumo de tóxicos. Bipolar tipo 4, episodios depresivos con temperamento hipertímico. Bipolar tipo 5, depresión con hipomanía mixta. Y bipolar tipo 6, bipolaridad en el contexto de una demencia. Esto, lógicamente, pues hay que sabérselo, aunque es un poco largo, yo lo entiendo. Pero bueno, veis cómo hay básicamente episodios hipomaníacos, episodios depresivos, y se ve pues sin episodios depresivos, después si viene inducido por antidepresivos, si es una respuesta rápida a antidepresivos, hay que saber un poquito de eso, ¿vale? De todos modos, a ver, no sé, estaría bien que no preguntara tan al dedillo, pero bueno, por lo menos saber que hay eso, ¿no? Dentro de la enfermedad bipolar, como un continuo, ese espectro bipolar, Axcal y Pinto, 9 categorías, por lo menos los nombres, luego ya las características clínicas, hay que sabérselas, pero bueno, por lo menos ya saberse un poco eso, ¿no? Luego, otros trastornos bipolares, por ejemplo, pues el trastorno bipolar secundario al uso de sustancias, pues el uso de fármaco, por ejemplo, antidepresivos o corticoides, o por sustancias, como puede ser desde el alcohol, cannabis, cocaína, ha sido pues el principal desencadenante del episodio, ¿no? Trastorno bipolar secundarios a una afección médica. Por ejemplo, pues un proceso neoplásico endocrino, principal causa del episodio. Luego, otros trastornos bipolares especificados, cuadros que cursan pues con malestar afectivo o emocional evidente, pero que no se adecúan a los criterios diagnósticos del trastorno bipolar.
aunque tienen un patrón de presentación específico. Pues por ejemplo, vamos a ver ahora A, B, C y D, que tenemos aquí. A, episodios hipomaníacos de corta duración, que serían 2-3 días, y episodios depresivos. B, episodios hipomaníacos con síntomas insuficientes y episodios de depresión. C, episodios hipomaníacos sin episodio depresivo previo de depresión. D, ciclotimia de corta duración, menos de 24 meses. Trastornos bipolares no especificados, episodios afectivos que causan malestar significativo en el paciente, pero no cumplen los criterios que permitan diagnosticar la enfermedad. Y luego tendríamos pues este diagnóstico diferencial del trastorno bipolar. Pues los síntomas maníacos pueden deberse ocasionalmente a causas orgánicas, como la tabla 7-10. Si se cumpliera alguna de ellas, el paciente tendría que ser diagnosticado de trastorno bipolar secundario. Esto es muy importante, ¿vale? Los síntomas maníacos pueden deberse pues a unas causas orgánicas. Entonces, si se cumpliera alguna de ellas, el paciente tendría que ser diagnosticado con trastorno bipolar secundario. Bueno, la tabla 7-10 la tenemos aquí abajo, me refiero. Simplemente está cortado aquí porque es la parte de la impresión. Bueno, de hecho vemos aquí síntomas maníacos y síntomas depresivos. L-dopa, benzodiazepinas, antidepresivos, alucinógenos, anticompulsivos, anticolinérgicos, aminas simpaticomilámicas. Exacto. Síntomas depresivos, plomo, bueno, vemos aquí. Plomo, mercurio, antipiréticos, alcohol, hormonas, es que hay un poco de todo, ¿no? Antineoplásicos, antituberculones, bueno, de todo. Condiciones neurológicas: tumor, infección, epilepsia, parálisis general, esclerosis múltiple, demencias, confusión de la epilepsia, Parkinson, demencias degenerativas. Después, condiciones metabólicas y endocrinas, pues los síntomas somáticos, bueno, dentro de los síntomas depresivos, pues teníamos hipertiroidismo, enfermedades de Cushing y de Addison, perdón, iba a decir de adicción. Bueno, Cushing y Addison. Déficits en vitamina B12, bueno, ácido fólico, un poco todo esto, ¿no? Y vemos pues estados posoperatorios, hipotiroidismo, un poco de todo, ¿no? Hemodiálisis, de todo. Infecciones: gripe, neumonías, virales, enfermedades autoinmunes, lupus sistémico, reumas, cánceres, páncreas, gastrointestinal, renal, hipófisis, pulmonar, otros anemia, colitis ulcerosa y enfermedades incapacitantes, todas. Básicamente estos serían un poco los síntomas depresivos dentro de los síntomas maníacos, dentro de lo que son los efectos de sustancias, condiciones neurológicas o condiciones metabólicas y endocrinas. A esto nos referíamos en la parte de los síntomas maníacos pueden deberse ocasionalmente a causas orgánicas y dentro de esto pues tal. Y si pasa eso, si se cumpliera alguna de ellas, hay que diagnosticar con trastorno bipolar secundario. Punto. Sí, creo que es esto, ¿no? Vale, sí. Los principales cuadros con los que hay que realizar un diagnóstico diferencial cuando haya una sospecha de trastorno bipolar son los siguientes. Importante ahora esto, ¿vale? Los principales cuadros con los que hay que realizar un diagnóstico diferencial cuando haya una sospecha de trastorno bipolar son los siguientes. Trastornos depresivos. Ante un episodio de depresión mayor, se debe tener en cuenta si se han sufrido episodios de manía o hipomanía, para diferencias entre el trastorno depresivo recurrente y el trastorno bipolar. El diagnóstico preciso suele aconsejar que no se entreviste al paciente solo, sino con algún familiar que conviva con él. El paciente es más propenso a acudir al médico por depresión que por hipomanía. Por ello, muchos bipolares de tipo 2 reciben tratamientos antidepresivos sin reguladores del humor, lo que favorece la ciclación rápida. En bipolares 1, el riesgo de confusión es menor, porque el antecedente de manía es más fácil de detectar. Fijaos qué curiosa esa parte. La mayoría de los pacientes en sí van a ser más propensos a acudir al médico por una depresión que por una hipomanía. Entonces, por ello, muchos de los bipolares tipo 2 reciben tratamientos antidepresivos en ese aspecto, ¿no? Pero sin reguladores del humor. Entonces eso favorece la ciclación rápida, ¿vale? Y bueno, y eso en bipolares tipo 1, pues el riesgo de confusión es menor porque el antecedente de manía es más fácil de detectar. Entonces no hay tanto problema, ¿no? Es más en el bipolar 2, con el tema de la confusión dentro de los trastornos depresivos. Y claro, al no darle los reguladores del humor, pues pasa esto. Trastornos de ansiedad. Vamos a ver qué pasaría con los trastornos de ansiedad. Puede aparecer de forma comórbida junto con el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad. Un especificador habitual de los episodios afectivos es el de con síntomas de ansiedad.
Hay que tener en cuenta que las rumiaciones ansiosas se pueden confundir con la aceleración del pensamiento y los esfuerzos de minimizar la ansiedad con las conductas impulsivas. Con la esquizofrenia, ¿qué pasaría? Pues puede confundirse una esquizofrenia con el trastorno bipolar. Cuando el paciente con trastorno bipolar hay un predominio de la irritabilidad sobre la euforia y por la presencia de clínica psicótica, especialmente si es incongruente con el estado de ánimo y en edad de inicio temprana. El proceso de diagnóstico debe ser longitudinal y transversal, analizando los antecedentes familiares psiquiátricos, la edad de inicio y el curso de la enfermedad. En la esquizofrenia hay un predominio de los síntomas psicóticos, más síntomas defectuales, la enfermedad es más grave y conlleva un peor pronóstico, más aplanamiento afectivo, conductas más extravagantes y bizarras y un lenguaje más incoherente y con mayor predominio de las asociaciones laxas. En el trastorno bipolar los síntomas de tipo psicótico sí aparecen, son más episódicos y los pacientes suelen recuperarse tras el episodio y hay más antecedentes de historia familiar de trastornos afectivos. Trastorno esquiafectivos. Estos pacientes se parecen más a los afectivos que a los esquizofrénicos y presentan características sociodemográficas y clínicas prácticamente iguales a los pacientes bipolares. Entonces, para la CIE-10 es necesario que los síntomas afectivos y psicóticos se den en un mismo episodio. Ahí sería el rollo, ¿vale? Y para el DSM-5 debe haber, pues durante al menos 2 semanas, síntomas psicóticos en ausencia de síntomas afectivos acusados. Que haya esa diferenciación, ¿no? Para el diagnóstico diferencial se debería prestar atención a la historia personal y familiar del paciente, al funcionamiento premórbido y a la edad de inicio y a la secuencia de síntomas. Hay varios criterios que nos pueden servir. 1. Si los síntomas psicóticos aparecen o han aparecido en el contexto de un episodio anímico, es más probable que se trate de un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Si por el contrario los síntomas psicóticos aparecen sin estar acompañados de síntomas afectivos, se tratará de un cuadro esquizoafectivo. En el trastorno bipolar, los síntomas psicóticos suelen ser evolutivos. Aparecen después de que el paciente lleve tiempo padeciendo los síntomas afectivos, mientras que en el trastorno esquizoafectivo estos comienzan a la vez. En el trastorno bipolar los síntomas psicóticos suelen ser congruentes con el estado de ánimo, con mayor frecuencia que los esquizoafectivos. Trastornos de personalidad ahora, importante aquí. ¿Por qué? Porque la confusión principal se puede dar con la ciclotimia. Se puede dar con la ciclotimia porque también hay cambios de humor bruscos o frecuentes. Trastorno de personalidad histriónica, límite y antisocial. Entonces, los trastornos de personalidad afectan por entero, por entrecomillado, para entendernos, ¿no? Trastorno de personalidad afecta por entero a la persona. Vamos, que no son episódicos. Entonces, los trastornos de personalidad afectan por entero a la persona y no son episódicos. No se debería realizar un diagnóstico de trastorno bipolar durante un episodio afectivo sin tratar. Esta es la principal clave para diferenciar entre los trastornos de la personalidad y el trastorno bipolar. ¿Vale? Quedémonos bien con ese detallito que nos lo pueden preguntar perfectamente. En la personalidad histriónica hay más conductas manipulativas y de llamada de atención. Y de llamada de atención. Y es raro que presenten sintomatología afectiva o psicótica. El trastorno límite de la personalidad es el que presenta más dificultades. Para el diagnóstico diferencial, sería recomendable valorar, junto con la clínica, la presencia de antecedentes familiares, los datos biográficos, la respuesta terapéutica y la reactividad del humor. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En la infancia y en la adolescencia, el diagnóstico de trastorno bipolar entraña dificultades específicas relacionadas con cómo evaluar adecuadamente la euforia, el aumento de autoestima o la grandiosidad. La distraibilidad o la hiperactividad son comunes al TDAH y al TB. En niños con TDAH puro no aparece hipersexualidad o insomnio. A veces el TDAH puede representar una manifestación temprana de un trastorno afectivo, importante. Una historia familiar positiva de trastorno bipolar apoyaría esta probabilidad diagnóstica, en oposición al trastorno de déficit de atención y hiperactividad, al TDAH. Etiología y factores de riesgo.
La etiología del trastorno bipolar es el resultado de una compleja interrelación entre factores genéticos y ambientales. Actualmente no se dispone de factores etiológicos causales. El modelo explicativo propuesto es el de la interacción de gen-ambiente y el papel de la epigenética. Esta interacción produce cambios en la persona afectada a nivel biológico, psicológico y social. ¿Qué tenemos por aquí? Factores genéticos. El trastorno bipolar es el trastorno mental en el que más influyen los genes. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando sea algo así tan afirmativo, tan que nos dejan ver que es de lo más o lo menos o lo más cerca o lo que está en más extremo o lo que está en menos, ahí nos suelen preguntar, ¿vale? Entonces, factores genéticos, el trastorno bipolar es el trastorno mental en el que más influyen los genes, con tasas de concordancia entre gemelos cigóticos entre el 40 y el 70%, fijaos qué burrada, de la mitad para arriba. O que los familiares de primer grado tengan hasta un 10% de riesgo de desarrollar el trastorno. Vamos, 7 veces más que para la población general. La herencia genética en el trastorno bipolar no sigue un patrón mendeliano, sino que se basa en el polimorfismo de los nucleótidos, concretamente de genes que codifican los canales de calcio y del factor neurotrófico cerebral, entre otros. Vale, ciertas variantes de estos genes pueden conferir un riesgo mayor de presentar un cuadro bipolar, pero no se ha aislado un determinado gen. Importante. Los polimorfismos de nucleótidos, lo que estábamos comentando antes, lo de que no seguía un patrón mendeliano. Bueno, ya imagino que la mayoría que esté dando esta materia seguramente ya dio psicobiología. Habrá algunos que no, pero bueno, la mayoría sí. Pues nos explica que básicamente eso no sigue el patrón de Mendel. Y se basa en polimorfismo de nucleótido. Entonces, los polimorfismos de nucleótido se diferencian de las mutaciones aisladas porque están presentes en menos del 1% de la población e indican que hay regiones de los genes con más probabilidad de presentar cambios en una de las bases. Recordemos, adenina, guanina, citosina, timina, eso que se daba a TCG, bueno, es de psicobiología, y de estar asociadas a un fenotipo dado. Existe un riesgo 10 veces superior de sufrir la enfermedad entre los familiares adultos de los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 y 2 y la magnitud aumenta con el grado de parentesco, lo que hemos dicho antes prácticamente. Luego esos serían los factores genéticos, ¿no? Pues ahora los ambientales. Miramos en los ambientales que se diferencian entre los prenatales y los perinatales y postnatales. ¿Qué entendemos esto? Bueno, pre, peri y post. Ya nos lo va a decir el prefijo atatá, ¿no? Entonces, factores prenatales y perinatales. Estos dos, ¿vale? Y luego, pues los post. Prenatales y perinatales. Actualmente no se han encontrado relaciones causales de causa y efecto. Causales. Estudios recientes han encontrado que la presencia de anticuerpos del Toxoplasma gondii en la madre durante el embarazo aumenta la probabilidad de trastorno bipolar en la descendencia. Entonces, aunque hay que tener prudencia con este dato, ya que la mayoría de los estudios son de diseño transversal, vamos, que realizan una foto de la situación y no la película completa. Muy bien explicado ahí. Que no permiten establecer una relación de causa y efecto, vamos. Toxoplasma gondii es un parásito oportunista. Un alto porcentaje de la población ha tenido contacto con este microorganismo, pero la mayoría de las veces la infección es asintomática o cursa como un proceso gripal leve, dejando recuerdo inmunológico en forma de anticuerpos en la sangre. Ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Solo en circunstancias de inmunodepresión el parásito se multiplica y produce trastornos graves, como abscesos cerebrales o pulmonares. Pero bueno, eso serían en circunstancias de una inmunodepresión que atacaría, el parásito se multiplica, bueno, ya sabemos el proceso. Eso dentro de los factores ambientales prenatales y perinatales, que nos faltan los postnatales. En los postnatales hace referencia a variables relacionadas con situaciones vitales estresantes y, por otro, a determinados comportamientos de riesgo. Ejemplos de todo esto. Situaciones vitales estresantes que tendríamos, maltrato infantil. Cualquier persona que haya recibido maltrato en la infancia tiene más probabilidades de desarrollar un trastorno mental. Los abusos psicológicos son los que parecen estar más relacionados con el trastorno bipolar, que multiplica por 4 el riesgo de trastorno bipolar en la edad adulta y aumentan la probabilidad de desarrollar un cuadro bipolar en pacientes con antecedentes depresivos.
Los eventos estresantes en los 6 meses anteriores a la descompensación guardan relación con las etapas precoces de la enfermedad. La pérdida de un progenitor a edad temprana, el suicidio de un familiar directo, cambios en el estado civil, o casarse y perder el trabajo, pues pueden ser variables que se han relacionado con la presencia de recaídas. Otro evento estresante es la relación entre la psicosis posparto y el posterior desarrollo de un trastorno mental crónico. La prevalencia mundial de psicosis posparto es de 0,5%. La asociación más alta se produce con el trastorno bipolar. Un porcentaje importante de esa psicosis corresponderá al episodio inicial de un trastorno bipolar. Comportamientos de riesgo. Destaca el abuso de sustancias. Aún no se ha podido establecer una relación causal entre el consumo de sustancias y una descompensación psicopatológica posterior. Las lesiones celulares de las sustancias tóxicas, a veces irreversibles, cambian la psicopatología y el diagnóstico. Es más difícil y tardío. Estas sustancias, saber a qué edad se inició el consumo y cuándo se convirtió en crónico, eso sería lo importante, ¿no? Pero estas sustancias interactúan con el metabolismo de los fármacos, ensombreciendo el pronóstico. El cannabis, el alcohol y los opioides se han asociado a mayor riesgo de trastorno bipolar. Para la cocaína no hay consenso todavía. Muchos pacientes persiguen el efecto agudo de la sustancia, ansiolítica o estimulante, y en este momento puede haber problemas de auto y heteroagresividad. Cuando la droga se elimina del organismo, los pacientes se encuentran aún más ansiosos, tristes o insomnes, siendo un momento de alto riesgo clínico. El modelo actual más extendido para explicar la aparición y desarrollo de un trastorno bipolar consiste en la interacción entre factores genéticos y ambientales. Ciertas variantes genéticas relacionadas con los canales de calcio y del glutamato en las neuronas, alteraciones hormonales e inmunes, pueden entrar en contacto en la misma persona con los efectos nocivos del consumo, los abusos físicos psicológicos a edades tempranas o con el acúmulo de los denominados factores vitales estresantes. Dicha interacción daría lugar a cambios estructurales y funcionales de las neuronas y otras células del sistema nervioso, hiperexcitabilidad neuronal, disfunción en las mitocondrias y alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular, lo que se traduciría en los síntomas cognitivo-afectivos y funcionales. Otras aproximaciones a la enfermedad tratan de explicar el actual trastorno bipolar en modo estructural y subjetivo. Esto es, en ciertas personas, el sentimiento melancólico excede en intensidad y duración a las experiencias normales, que todos podemos experimentar en ciertas ocasiones, y la manía surge como un intento reparador del aparato mental para salir de ella. La manía no hace referencia tanto a felicidad o regocijo como a excitación y activación, reflejando la cara opuesta de la melancolía. Teorías psicológicas de los trastornos bipolares. Vamos a ver aquí. Aquí. La mayor parte de las teorías psicológicas de los trastornos bipolares han sido formuladas para explicar el componente depresivo. Apenas existen teorías psicológicas sobre los trastornos bipolares, aquellas en las que existe actualmente o ha existido en el pasado un episodio de manía o hipomanía. Esto se debe a que los trastornos bipolares parecen jugar un papel muy importante, los factores biológicos y genéticos, y en que estos suponen únicamente un 10% del total de los trastornos del estado de ánimo. Las teorías utilizadas para describir episodios depresivos unipolares pueden utilizarse para las fases depresivas de los trastornos bipolares. Para la fase maníaca hay escasa investigación psicológica. La mayoría de estas teorías provienen del psicoanálisis, donde se consideraba que era una reacción frente a la melancolía. Freud concibió las fases maníacas de los trastornos bipolares dentro de un contexto energético. El yo ha superado la pérdida del objeto amado y el superyo ya no mantiene una actitud hipercrítica hacia él. La energía que se había utilizado para intentar resolver los conflictos propios de la fase depresiva se libera dirigiéndose hacia el mundo exterior, lo que supondría una victoria del yo sobre el objeto. Lewin, discípulo de Freud, concibió la manía como una interrupción defensiva de la depresión. Esta teoría se engloba en los procesos regresivos y de defensa. La manía sería un proceso regresivo donde el paciente vuelve a un momento en el cual el yo se relaciona con la realidad mediante el principio de placer. La negación inconsciente de la realidad es la que conduce al paciente al estado maníaco. Alexandrowicz sugiere que el trastorno bipolar
aparece en pacientes con personalidad caracterizada por falta de autoestima, con excesiva sensibilidad al apoyo, aprobación y amor de los demás, y un fallo en la regulación de los estados de ánimo. La forma maníaco-depresiva sería los intentos del yo por alcanzar la homeostasis psíquica del organismo. Klein planteó que el principal mecanismo de defensa del maníaco es la negación, gestada en la primera infancia para defender su yo débil. Ya veis, Alendrowski nos dice la falta de autoestima, Klein nos habla de la negación. Ya veis, es un poco todo esto, ¿no? Esto es compatible con la alta deshabilidad social y la tendencia a desarrollar relaciones de dependencia en el trastorno bipolar. Luego, fuera del ámbito psicoanalítico, que no, bueno, ya sabéis, Beck ha extendido su teoría cognitiva de la depresión para explicar también la manía y desarrolla pues la tríada cognitiva de la manía. El paciente maníaco se ve a sí mismo como extremadamente atractivo y capaz de cualquier cosa, sin obstáculos, prediciendo un futuro lleno de maravillosas posibilidades. Los maníacos tienen reglas vitales, actitudes disfuncionales, rígidas y poco realistas, muchas veces pues violando los derechos de otros y con conductas autodestructivas, como vemos en la tabla 7.1. Actitudes disfuncionales en la manía según la teoría de Beck, pues si hay alguna posibilidad de éxito debería aceptar el riesgo porque ganaré. Merezco más de lo que tengo, mis recursos son ilimitados. Cada éxito demuestra de nuevo lo superior que soy y cuando la gente me mira, me admira. Eso sería un poco ejemplos tomados de Beck, ¿no? De actitudes disfuncionales en la manía, según su teoría. El problema de este tipo de elaboraciones teórico-cognitivo-conductuales, pues para explicar la etiología del trastorno bipolar, parecen no tener en cuenta que el trastorno bipolar, el peso de la biología es mucho mayor. Por eso la teoría de Beck es bastante certera a la hora de explicar la depresión, pero se queda corta ante la manía y tampoco es capaz de explicar la alternancia entre ambos episodios. Vale, pues hasta aquí el tema. Finalizado. El siguiente vídeo ya nos tocaría, si no recuerdo mal, la parte de trastorno de síntomas somáticos y relacionados, ¿no? Así que bueno, lo dejamos por aquí y el próximo vídeo y el próximo día hacemos el siguiente vídeo, el próximo vídeo. Bueno, hasta la siguiente, mucho ánimo. Chao, chao.